Hay lugares donde el tiempo no avanza, se inclina. En Chichén Itzá, cuando la luz cae de cierta manera, algo antiguo despierta. No es un recuerdo ni una profecía completa, sino la sensación de que algo valioso ya comenzó a perderse antes de que supiéramos cómo cuidarlo. Como si el calendario no midiera los días, sino las despedidas que aún no hemos vivido. El joven escriba se despertaba antes que el sol, no por disciplina sino porque el cielo parecía llamarlo por su nombre cuando aún todo estaba en silencio. Caminaba descalzo sobre la piedra fría, llevando consigo las tablillas y los pigmentos como si fueran algo frágil, algo que pudiera romperse con un descuido. Desde niño había aprendido que el tiempo no se mira de frente, se observa de reojo, con paciencia, porque apresarlo es una forma de perderlo. En Chichén Itzá, el tiempo no era una idea abstracta sino una presencia constante, respirando en las sombras de las columnas y en la inclinación exacta de cada escalón. Su tarea no era predecir el destino ni advertir sobre catástrofes, sino ordenar los días para que el pueblo supiera cuándo sembrar, cuándo esperar, cuándo guardar silencio. Cada marca que trazaba en las tablillas tenía el peso de una promesa. No una promesa grandiosa, sino una íntima, casi invisible, que el mañana tendría un lugar, que el ayer no se perdería del todo. Observaba el movimiento de las estrellas con una atención que rozaba la ternura, como si fueran seres vivos que confiaban en él para ser recordados. Sabía que otros veían el calendario como una herramienta sagrada, un símbolo de poder o de control, pero para él era un gesto de cuidado, una forma de decirle a su gente que el mundo aún tenía un orden, incluso cuando la vida parecía desbordarse. Había aprendido a leer los ciclos escuchando a los ancianos, pero también escuchando el latido de su propio pecho. Comprendía que el tiempo no avanza en línea recta, sino que regresa, se repite, se detiene en los mismos dolores y en las mismas esperanzas. Por eso escribía despacio, consciente de que cada error no sería solo suyo, sino de quienes confiarían en esas marcas para tomar decisiones sencillas, un viaje, una unión, una despedida. No se sentía dueño del conocimiento, sino responsable de su cuidado, como quien sostiene agua entre las manos sabiendo que siempre algo se escapa. Mientras el sol ascendía, la ciudad comenzaba a despertar. Los sonidos llegaban amortiguados hasta su lugar de observación, recordándole que el tiempo que él medía no era abstracto, sino profundamente humano. Pensaba en los rostros que vería más tarde, en las voces que le preguntarían si el día era propicio, si el ciclo estaba completo, si podían confiar. Nunca respondía con solemnidad excesiva. Sabía que la certeza absoluta no existe, solo la continuidad, y que su papel era sostener esa continuidad con humildad. En las noches, cuando el cielo se volvía más claro que la tierra, sentía una inquietud suave, difícil de nombrar. No era miedo ni ambición, sino la conciencia de que el calendario no solo registraba el paso del tiempo, sino también su desgaste. Cada ciclo cerrado era también algo que no volvería a sentirse igual. El joven escriba no hablaba de esto con nadie. Guardaba esa sensación como se guarda un duelo pequeño, silencioso, que no pide ser explicado. Su amor por el pueblo no era ruidoso. Se manifestaba en la precisión de sus observaciones, en la manera en que corregía una marca antes de que alguien más pudiera verla. No quería ser recordado, solo quería que los días siguieran encontrando a las personas preparadas, aunque no supieran por qué. A veces pensaba que su mayor acto de lealtad era desaparecer detrás de las tablillas, dejar que el tiempo hablara sin su voz. Así, mientras el cielo giraba y la piedra permanecía, el joven escriba continuaba su labor con la certeza tranquila de que ordenar el tiempo era una forma de amar, incluso cuando ese amor exigía silencio, incluso cuando comenzaba a intuir que no todos los ciclos estaban hechos para ser comprendidos, y que algunas marcas, por más cuidadosas que fueran, terminarían señalando no un comienzo, sino la lenta aproximación de algo que ya estaba en camino, algo que no pedía ser anunciado, solo observado. Registrado, sostenido en calma, como quien acompaña una luz que desciende sin apresurarla, sin intentar detenerla, sabiendo que su deber no es cambiar el cielo, sino mirar con atención mientras el tiempo sigue su curso, cerrando círculos que nadie aprende a despedir del todo. Con el paso de los ciclos, el joven escriba comenzó a notar que el cielo repetía gestos que no eran idénticos, apenas desplazados, como si el tiempo insistiera en decir lo mismo con una voz más baja.
Las estrellas regresaban a sus posiciones conocidas, pero lo hacían con una leve demora, una diferencia tan pequeña que solo alguien acostumbrado a mirar sin prisa podía percibirla. No era una señal abrupta ni un presagio evidente, sino una acumulación de detalles que, juntos, formaban una sensación difícil de ignorar. El calendario seguía avanzando con precisión, pero algo en su ritmo parecía cargar un peso nuevo, como si cada vuelta del ciclo trajera consigo una sombra más larga. Al principio pensó que era cansancio, o tal vez el exceso de atención que ponía en su trabajo. Sin embargo, cuanto más observaba, más claro se volvía que los patrones no hablaban de un final repentino, sino de transformaciones lentas, casi respetuosas. Los días no anunciaban ruina, sino cambio, y ese cambio no llegaba con estruendo, sino con una pérdida gradual de equilibrio. Había temporadas donde el silencio se asentaba más tiempo del habitual, donde las conversaciones parecían quedarse incompletas, suspendidas en el aire como si nadie se atreviera a terminarlas. El escriba empezó a registrar esas variaciones con la misma delicadeza con la que se registran las ausencias. No las marcaba como advertencias, porque no lo eran, pero tampoco podía ignorarlas. Veía cómo ciertos ciclos coincidían con decisiones postergadas, con rituales realizados sin la convicción de antes, con miradas que evitaban sostenerse demasiado. El calendario no culpaba a nadie, simplemente mostraba que el tiempo seguía su curso incluso cuando las personas elegían quedarse quietas. Había aprendido que el mayor peso no lo cargan los actos, sino las omisiones. Los patrones que surgían no hablaban de errores cometidos, sino de palabras no dichas, de gestos que nunca encontraron su momento. El joven escriba comprendía esto no desde la teoría, sino desde la observación cotidiana. Veía cómo la confianza en la repetición del mañana llevaba a muchos a asumir que siempre habría otra oportunidad, otro ciclo para corregir, para hablar, para elegir distinto. Mientras tanto, el calendario continuaba su labor silenciosa. Cada glifo, cada cuenta, sostenía una verdad incómoda: el tiempo no se detiene para esperar comprensión. No se vengaba ni castigaba, simplemente avanzaba. Y en ese avance, dejaba atrás pequeñas posibilidades que nadie notaba al desaparecer. El escriba sentía una responsabilidad creciente, no de alertar, sino de ser testigo fiel de ese movimiento invisible. Por las noches, cuando revisaba sus registros, percibía que ciertos ciclos traían consigo una quietud más densa. No era calma, sino una especie de espera prolongada. Como si el mundo contuviera la respiración sin saber por qué. El escriba pensaba entonces en la fragilidad de la atención humana, en lo fácil que resulta confundir estabilidad con permanencia. El calendario, en cambio, nunca confundía. Señalaba con paciencia que todo equilibrio es temporal, incluso el que parece más sólido. No hablaba de estas observaciones con los sacerdotes ni con los ancianos. Sabía que nombrarlas cambiaría su naturaleza. Algunas verdades, cuando se pronuncian, se endurecen y pierden su capacidad de ser comprendidas con calma. Prefería dejar que el tiempo hiciera su trabajo, confiando en que quien supiera mirar encontraría las mismas señales, aunque no supiera cómo llamarlas. El joven escriba empezó a sentir que su tarea iba más allá de contar días. Estaba registrando la relación entre el tiempo y la voluntad humana, entre lo que se sabe y lo que se decide ignorar. El calendario se convertía así en un espejo silencioso, devolviendo no imágenes, sino ritmos, mostrando cuando el paso del tiempo comenzaba a desajustarse del paso de las personas. En ese desajuste residía la verdadera inquietud. No había amenaza, solo una distancia creciente entre los ciclos y las decisiones. El escriba entendía que no era su papel cerrar esa distancia, sino dejar constancia de ella. Su amor por el orden no era una negación del cambio, sino una aceptación serena de que toda transformación comienza mucho antes de que alguien la nombre. Así, mientras los días se sucedían con su regularidad aparente, el joven escriba seguía trazando marcas que no advertían, pero tampoco consolaban. Eran señales suaves, casi invisibles, de que el tiempo estaba pidiendo atención, no para ser desafiado, sino para ser escuchado, y que aquello que se pierde primero nunca es el futuro, sino la conciencia tranquila de haber mirado a tiempo, de haber reconocido en el silencio prolongado no una pausa inocente, sino el inicio de una distancia que crecería sin ruido,
sostenida por la costumbre de creer que lo que siempre ha vuelto, siempre volverá igual. La lealtad del joven escriba comenzó a sentirse como una línea trazada demasiado fina, una que podía romperse con solo mirarla de cerca. Cada día se encontraba dividido entre lo que observaba y lo que se esperaba de él, entre la claridad silenciosa de los ciclos y la confianza tranquila de su pueblo. Sabía que el calendario no mentía, pero también sabía que su función nunca había sido alterar el rumbo, sino acompañarlo. En esa tensión se iba formando una pregunta que no buscaba respuesta inmediata, una pregunta que se instalaba como el polvo sobre la piedra, acumulándose sin ser notada. Había aprendido desde pequeño que el tiempo debía respetarse como se respeta a un anciano, escuchando, sin interrumpir. Los registros no estaban hechos para provocar inquietud, sino para sostener la continuidad de la vida. Advertir sobre aquello que aún no se manifestaba abiertamente podía ser visto como una falta de humildad, incluso como una traición a la tradición. El escriba lo sabía, y esa certeza hacía que cada nueva observación pesara más que la anterior. Mientras el calendario avanzaba con su ritmo inmutable, la vida en Chichén Itzá continuaba con una serenidad casi confiada. Las personas seguían preguntando por los días propicios, por los momentos adecuados para comenzar y terminar. Escuchaban las respuestas y asentían, agradecidas de que el tiempo siguiera siendo legible. Nadie pedía más. Nadie quería saber lo que aún no tenía forma. Esa confianza era, al mismo tiempo, un regalo y una carga. El joven escriba sentía que su silencio protegía esa calma, pero también intuía que el silencio prolongado puede convertirse en una forma de abandono. Las noches se volvieron más largas en su pensamiento. No porque el cielo cambiara, sino porque su conciencia ya no descansaba del todo. Se preguntaba si el respeto al tiempo incluía también el respeto a quienes lo habitan. Si guardar silencio era una muestra de lealtad o una renuncia encubierta. El calendario no le ofrecía respuestas, solo continuidad. Los ciclos seguían cerrándose, uno tras otro, sin detenerse a evaluar la duda humana. En ocasiones, pensaba en hablar, no como advertencia, sino como cuidado. Pero las palabras parecían torpes frente a la delicadeza del equilibrio que sostenía a la comunidad. Decir demasiado podía romper la confianza, decir nada podía dejarla expuesta. La tradición enseñaba que el tiempo se revela cuando debe, no cuando se le exige. El joven escriba se aferraba a esa enseñanza, aunque empezaba a sentir que cada ciclo que pasaba estrechaba el margen de elección. Su lealtad no era ciega. Estaba hecha de amor y de respeto, pero también de miedo a interferir. Temía que su voz introdujera un desorden que el tiempo aún no había mostrado por completo. Temía ser recordado no como un cuidador, sino como alguien que alteró la calma sin necesidad. Y, sin embargo, tenía también el peso de mirar atrás algún día y reconocer que el silencio fue una decisión, no una ausencia. El calendario seguía marcando fechas con una precisión que parecía ajena a su conflicto. Cada cuenta completada era una confirmación de que el tiempo no necesitaba su permiso para avanzar. Esa indiferencia era quizás lo más difícil de aceptar. El joven escriba comprendía que, aun si hablara, los ciclos no cambiarían su curso. Lo único que estaba en juego era la conciencia de quienes los vivían. A medida que pasaban los días, su dilema se volvió más íntimo, menos intelectual. Ya no pensaba en el deber abstracto, sino en los rostros concretos que veía al caminar por la ciudad. Pensaba en la tranquilidad con la que confiaban en la repetición del mañana, en la forma en que esa confianza los liberaba del miedo, pero también los volvía vulnerables a lo que no se nombra. El escriba sentía que su silencio sostenía esa tranquilidad, como una viga invisible, pero también que toda viga puede ceder sin aviso. No hubo una decisión clara, ni un momento definitivo. Hubo, en cambio, una aceptación gradual de que la lealtad absoluta no existe sin costo. Cada día que elegía callar, reforzaba una forma de fidelidad y debilitaba otra. El tiempo seguía su curso, fiel a sí mismo, mientras el joven escriba aprendía que algunas elecciones no se hacen una sola vez, sino que se renuevan en cada silencio, en cada marca trazada con cuidado, en cada respuesta ofrecida sin añadir nada más, confiando en que el equilibrio se sostendría un día más, aun cuando en el fondo comenzaba a percibir que todo equilibrio, por respetado que sea, se sostiene solo mientras nadie decide tocarlo.
El amor del joven escriba nunca tuvo forma de promesa pronunciada ni de gesto visible. Era un amor que se ejercía en la constancia, en la repetición paciente de un trabajo que casi nadie miraba de cerca. Amaba a su gente como se ama algo que se sabe frágil, sin intentar poseerlo, sin exigir reconocimiento. Cada día que se sentaba a observar el cielo, lo hacía pensando en las vidas que dependían de esa regularidad, en la tranquilidad que nacía de saber que el tiempo tenía un orden comprensible. No buscaba protegerlos del dolor, porque sabía que eso era imposible, solo deseaba no añadir confusión a lo que ya era incierto por naturaleza. Ese amor, sin embargo, comenzó a sentirse pesado, no por exceso, sino por la forma en que se acumulaba en silencio. A medida que los ciclos avanzaban, el escriba entendía que cuidar también implica renunciar, aceptar que no todo lo que se ama puede ser advertido o salvado. Había una vida sencilla que deseaba preservar, una continuidad tranquila donde los días se sucedieran sin sobresaltos, donde las personas no tuvieran que cargar con preguntas que aún no sabían cómo sostener. Su deseo no era heroico, era humano, profundamente humano, y por eso mismo vulnerable. El calendario seguía su marcha, y con él la certeza de que algunas verdades pesan más cuando se dicen que cuando se guardan. El escriba sentía que hablar podía quebrar algo delicado, una confianza construida a lo largo de generaciones. Amar, en ese contexto, no significaba intervenir, sino respetar el ritmo compartido, incluso cuando ese ritmo comenzaba a rozar la incomodidad. El amor se volvía entonces una carga tranquila, algo que no gritaba, pero que tampoco descansaba. Había noches en las que pensaba en cómo el silencio también es una forma de acción. No un vacío, sino una elección constante. Cada vez que decidía no decir, estaba eligiendo sostener una normalidad que aún funcionaba, aunque comenzara a mostrar grietas invisibles. Ese silencio no nacía del desinterés, sino de la convicción de que el tiempo debía ser vivido, no anticipado en exceso. Amar a su pueblo significaba confiar en su capacidad de enfrentar lo que llegara, aun cuando esa confianza implicara no ofrecerles todas las piezas antes de tiempo. El joven escriba aprendió que el amor no siempre busca aliviar. A veces solo acompaña. Acompañar no es guiar ni advertir, es permanecer presente mientras el otro camina su propio trayecto. Él acompañaba desde las sombras del calendario, desde las marcas exactas que seguían apareciendo con regularidad. No alteraba el curso, no añadía énfasis, no subrayaba lo que aún no había sido pedido. Ese era su modo de amar, y también su forma de cargar con el peso de ese amor. La sencillez de la vida que deseaba proteger se manifestaba en los gestos cotidianos que observaba, el inicio de una jornada, el cierre de un ciclo agrícola, la repetición de rituales que ofrecían sentido y continuidad. No quería ser la voz que interrumpiera esa cadencia. Temía que, al hacerlo, el amor se transformara en inquietud y que la inquietud se extendiera más rápido que la comprensión. Sabía que una verdad mal sostenida puede herir más que una ignorancia temporal. Con el paso del tiempo, el escriba entendió que el amor también implica aceptar límites. No todo puede ser compartido sin consecuencias. No toda visión debe convertirse en palabra. Amar, en su caso, significaba cargar con la soledad de ciertas percepciones para que otros pudieran seguir viviendo con ligereza. Esa renuncia no era amarga, pero sí constante, una presencia silenciosa que se volvía parte de su identidad. No hubo dramatismo en esa aceptación. No hubo sacrificio visible. Solo una continuidad serena en la que el amor se expresaba en la precisión, en la calma, en la negativa a imponer un peso que aún no podía sostenerse colectivamente. El joven escriba seguía mirando el cielo con atención, sabiendo que cada observación era también un acto de cuidado, incluso cuando ese cuidado exigía permanecer callado, aceptar que algunas verdades, por profundas que sean, no encuentran alivio en ser dichas, y que el amor más fiel a veces se manifiesta no en lo que se revela, sino en lo que se decide cargar a solas, con la paciencia de quien protege algo frágil sin tocarlo, confiando en que el tiempo hará visible lo que ahora solo puede ser sostenido en silencio. Cuando la sombra comenzó a descender por la pirámide, nadie gritó ni se apartó. Era un gesto conocido, esperado, repetido tantas veces que parecía parte natural del día.
Sin embargo, el joven escriba la observó con una atención distinta, como si por primera vez comprendiera que no todas las repeticiones devuelven lo mismo. La luz avanzaba con precisión, obediente a un orden antiguo, y aún así dejaba tras de sí una sensación de vacío, una certeza suave de que algo estaba siendo dejado atrás sin que nadie lo nombrara. La sombra no anunciaba destrucción ni advertía sobre un fin inmediato. No hablaba de castigos ni de quiebres visibles.